Muy bien, aquí seguimos en estos especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani, analizando la bula Cunex Apostolatus Officio de Pablo IV, que ha dado pie justamente a muchos para entrar en el sede vacantismo. Don Luis Ricardo Manzano, tal como lo prometimos, llegó. Acá está. Todo es posible. ¿Cómo le va? Buenos días. Espere que le habiliten, porque usted llegó, pero el micrófono todavía no llega. Ahora sí. Ahora sí. Buen día. Buen día. Discúlpenme la demora, acá estoy. Bueno, no hay problema. Se perdió lo mejor. Bueno, no de importa. A lo mejor está Después por escucho la venir. grabación. No sea problema. Sí. Bueno, muy bien, padre. Habíamos quedado justo por hablar de el derecho canónico. Sí, tenemos que... Yo quiero analicé esto ya hace 20 años, es obligadísimo analizar el tema del derecho canónico, porque si no, no se entiende nada. O sea, si yo voy a esgrimir una bula como si fuera el único documento que existe, entonces corro el riesgo de decir burradas, o buladas por lo menos. Claro. Entonces hay que tener en cuenta cuál es la naturaleza del derecho canónico, tener en cuenta de que en el año 17 fue promulgado un código de derecho canónico, y entonces después ver qué pasó con la bula, y ahí llegaremos al tema que, con eso terminaríamos hoy, la cuestión de si la bula de Pablo IV sigue o no en cuanto tal, como tal, en vigencia. Pero para eso hay que hacer previa análisis del derecho canónico, o sea, lo haremos rapidito, de todos modos va a salir el texto, está escrito, se lo puede leer, pero algunas cosas importantes hay que aclarar. La ciencia del derecho eclesiástico es verdaderamente parte de los estudios teológicos y hasta Graciano no se la distinguía de la teología o ciencia de Dios, la cual por no dividirse en partes formales, en la unidad fortísima de su objeto, incluye las verdades de la fe, la moral y el derecho. Esto para decir, bueno, el derecho canónico queda ahí relegado, no tiene nada que ver con la teología. Esto es un problema teológico, un problema de herejía. No. La ciencia del derecho eclesiástico formaba parte de la teología. Es más, debe formar parte de la teología. Sucede, ¿no es cierto?, en los estudios hoy por hoy, a partir de un determinado momento, más o menos como sucede con la medicina. Entonces hay súper especialistas en esto, en lo otro, y bueno, pero forma parte de la medicina. O sea, yo no me puedo súper especializar a punto tal que después lo voy a ver porque, no sé, no, yo soy especialista en uña del dedo izquierdo de la mano derecha. No. Claro. Entonces, el derecho canónico forma parte de la teología. Yo no puedo despreciar el derecho canónico porque estamos tratando de un tema teológico, como sería la cuestión de la posibilidad de un papa hereje. Bueno, no. Entonces, derecho canónico y teología son inseparables. ¿Cuál es el objeto del derecho canónico? ¿Acá? ¿El derecho divino? No, un poquito más abajo. Sí. El objeto del derecho canónico. Bien, nos pegamos el salto. Sí, no tanto, dos párrafos. Algunas reglas propuestas por la Iglesia han sido tomadas del derecho divino o natural. Los cánones dogmáticos en las cosas de fe y costumbres, en cuanto proponen el derecho divino que se ha de creer formalmente, pertenecen a la teología dogmática. En cuanto implican consecuencias prácticas que nos ligan solamente ante Dios, pertenecen a la teología moral. Pero si de ellos se deducen consecuencias ante la sociedad eclesiástica, entonces pertenecen igualmente al derecho canónico. Bueno, esto está en el diccionario de teología moral. Entonces, el derecho divino o el derecho natural forma parte del derecho canónico, pero también forma parte de la teología dogmática, ese derecho divino. También forma parte de la teología moral, pero forma una unidad. Claro. Ciertos cánones del código no son otra cosa que enunciados de verdades doctrinales. No nos vamos a detener ahora, pero canon 737, 801, 870. Entonces, son enunciados de verdades doctrinales. Innumerables cánones estrictamente legislativos suponen una estrecha relación con importantes verdades doctrinales. Por ejemplo,
la segunda parte del libro tercero, de los lugares sagrados, todo lo que es la iglesia, lo que es la sacristía, etcétera, ¿no es cierto? Cementerios, son estrictamente legislativos, pero están en estrecha relación con verdades doctrinales. Claro. Otras reglas del derecho canónico han sido sancionadas por la potestad propia de la Iglesia y se dicen cánones disciplinares, pues son de sanción estrictamente, propiamente eclesial. Otras han sido aceptadas, aprobadas por la Iglesia, y también se reducen a reglas disciplinares, etcétera. Pero lo más importante ahora viene un punto interesante, bien que sí es fundamental tener en cuenta cuáles son las fuentes del derecho canónico. O sea, en el Código de Derecho Canónico, ¿qué es lo que vamos a encontrar hoy por hoy? ¿O qué se encontraba en ese derecho canónico antes del Código? ¿Cuáles son las fuentes? Llámanse fuentes del derecho canónico las personas físicas o morales de quienes dimanan las leyes eclesiásticas, fontes essendi, o también las obras en que estas leyes se hallan, fontes cognoscendi. O sea, sean personas físicas o morales, sean obras. Todo eso está incorporado en el derecho canónico. En el primer sentido son fuentes del derecho canónico Dios y Jesucristo, de los cuales dimana el derecho natural y el divino positivo. También lo son los apóstoles, el Papa, los obispos, los concilios, las congregaciones romanas, etc. En el segundo sentido son fuentes la Sagrada Escritura, en la que se halla gran parte del derecho natural, del divino positivo y del apostólico, las colecciones de los concilios, las obras de los santos padres, en cuanto contienen las tradiciones divino-apostólicas, los sínodos, las compilaciones antiguas, particularmente las que forman el antiguo Corpus Iuris, los bularios, las colecciones de decretos de las sagradas congregaciones, etcétera. Entonces, esos son fuentes del derecho del derecho canónico. El Código de Derecho Canónico es hoy la fuente principal y casi única, juntamente con la colección de los decretos de la Sagrada Congregación de Ritos y demás libros litúrgicos, sirviendo las otras como auxiliares para la interpretación. Eso es importantísimo. No sé si queda claro. Entonces, hoy por hoy, la fuente principal y casi única es el derecho canónico, el Código de Derecho Canónico. ¿Por qué decimos casi única? Porque están los decretos de la Sagrada Congregación de Ritos y los otros libros litúrgicos que el Código dice expresamente que no trata de eso. O sea, para eso están esos libros. Aunque hay toda una parte del derecho canónico que trata de cosas de liturgia, por supuesto. Y el Código de Derecho Canónico del año 17 fue una recopilación de todo lo que estaba disperso. Ahora vamos a llegar a eso. Entonces, ese código recopiló todas las leyes anteriores, sean de derecho natural, de derecho divino positivo, de derecho eclesiástico, contenido en las fuentes essendi, en las fuentes cognoscendi que hemos visto recién. Todas esas normas canónicas tienen por objeto no solo la disciplina, sino también la fe y las buenas costumbres. No es pura disciplina, como muchas veces se desprecia al derecho canónico y al código en particular. Resumiendo, la sana filosofía nos enseña en esto a distinguir sin confundir ni separar. Puede haber una confusión entre doctrina y disciplina, concedemos, pero para evitarla no hay que separarlas. Hacerlo equivaldría a un error tan grave como el primero. Exactamente lo mismo ocurre entre cuerpo y alma, orden natural y orden sobrenatural, naturaleza y gracia, política y religión. Es necesario unir sin confundir y distinguir sin separar. Bueno, ahí viene sí el Código del año 17, la importancia de este trabajo. Finalmente, conviene destacar la importancia del Código de Derecho Canónico promulgado en 1917. Coleccionar, compilar, recopilar las leyes es reunirlas en una sola obra con acierto, orden y unidad. Codificar es legislar, ordenando en un cuerpo sistemático todas o algunas partes del derecho. El ideal de una colección o de un código es que sea público, auténtico, metódico, con perfecto orden lógico,
puestas las leyes en forma de artículos breves y enteramente exclusivos. Enteramente exclusivos. Este último concepto debe llamar nuestra atención. El código será más o menos imperfecto, según abarque sin distinción las leyes vigentes y las abrogadas, o solamente las vigentes, o al menos las separe, dejándolas abrogadas para que sirvan a eruditos e intérpretes. Los códigos exclusivos abrogan toda disposición anterior de carácter general que no esté en ellos contenida, pues una colección se llama exclusiva en cuanto excluye o abroga otras colecciones u otras disposiciones jurídicas no contenidas en ella. Las reglas fundamentales para la interpretación del código se hallan en los 7 cánones iniciales. Nos dan a conocer la fuerza ya obligatoria, ya derogatoria, ya abrogatoria del código. Los 5 cánones primeros se refieren principalmente a lo que el código reserva o no abroga. El 6º deslinda lo vigente de lo abrogado, evidenciando su carácter exclusivo. Este canon 6º lo vamos a estudiar inmediatamente, en profundidad. Bien, ahí es donde se distingue lo que ha dejado de tener vigencia. Correcto. El 19 de marzo de 1918, el Código de Derecho Canónico tomó fuerza de ley para la Iglesia Universal. La nueva legislación canónica, unificada y codificada, abrogó ipso facto el derecho anterior, el cual conservó solamente valor de fuente. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Veamos que dice 19 de mayo del 18, ¿por qué se habla del canon del código del 17? Porque fue promulgado en el año 17, pero para que entrase en vigor, tuviese fuerza de ley, a partir de Pentecostés del 18, pero fue promulgado en el 17. Bueno, llegamos entonces ahora sí a la cuestión importante del día de hoy. Repetimos para los que hace poquito que a lo mejor sintonizaron, hemos analizado ya la bula de Pablo IV para tener un poco más en concreto de qué se trata, y ahora vamos a ver si esta bula del año 1559 sigue o no sigue en vigencia, si tiene o no tiene valor en cuanto tal. Asentemos algunos puntos fundamentales. Primero, concedemos que la bula no es una disposición particular para la elección pontificia. Segundo, concedemos que la bula se fundamenta en el orden doctrinario o teológico y de modo particular en el principio que establece una incompatibilidad entre la condición de hereje y la jurisdicción eclesiástica en virtud del vínculo entre fe y jerarquía. Esto es importante, no sé si se entiende bien, si hace falta aclarar algo. Aclare. O sea, yo concedo que la bula se fundamenta en el orden doctrinario o el orden teológico. No es una cuestión meramente disciplinaria. De modo particular, habla del principio que establece una incompatibilidad entre la condición de hereje y la jurisdicción eclesiástica. Hay una incompatibilidad en virtud de un vínculo que es el de fe y jerarquía. Bien. Pero, tercero, la incompatibilidad entre jurisdicción y herejía no es absoluta. ¿Eso se entiende? Sí. Por eso distinguimos entre la doctrina sobre la cual se funda la bula, o ella misma transmite, y las medidas canónicas o disciplinarias establecidas por el legislador en vista de aquella. Una cosa es la invasión herética en el cuerpo jerárquico de la Iglesia sin excluir el pontificado para disolver el vínculo fe-jerarquía, y otra muy distinta es el proceder canónico con que le enfrenta un papa como Paulo IV u otro predecesor o sucesor. Entonces hay una incompatibilidad entre jurisdicción y herejía. Pero esa incompatibilidad no es absoluta. Es decir, no por el solo hecho de ser hereje inmediatamente se pierde la jurisdicción. Eso es lo que se le escapa a mucha gente. No por el solo hecho de haber incurrido en una herejía inmediatamente se pierde la jurisdicción por esto. Y eso ya lo hemos visto en septiembre del 2009.
Ustedes no se acuerdan, pero yo sí. Sí, no, y mucho menos la fecha. Y la primera vez que vine a la radio. Claro. Concretamente fue el viernes. El bombardeo de preguntas. Bueno, entonces, y eso está publicado en el, no en el blog que creo, no sé si salió, pero sí está publicado en el sitio Estas Veritas, mi trabajo, Moción Lefebvre y la sede romana. Entonces, como esa incompatibilidad no es absoluta, hay que distinguir entonces entre la doctrina sobre la cual se funda la bula de Pablo IV y las medidas canónicas o disciplinarias establecidas por el legislador en vistas de esa incompatibilidad. Entonces, una cosa es la invasión herética al cuerpo jerárquico de la Iglesia que Pablo IV quiere impedir, y otra cosa es las medidas que él establece para impedirlo, y que podrían haber sido modificadas o no. Porque si fuese una cosa absoluta, desde ya se desprende evidentemente que la bula hubiese sido inútil, o innecesaria por lo menos. Recién en 1559 se vendría a establecer algo que es absoluto, lógico, claro, y que no puede ser de otra manera. Quiere decir que se hizo necesario en 1559 establecer una serie de medidas para que ese vínculo entre fe y jerarquía y esa incompatibilidad, que no es absoluta, entre jerarquía o jurisdicción y herejía, no se corriese el riesgo de que fuese justamente la jerarquía copada por la herejía. Pero si no hubiese sido posible, inmediatamente la distinción es tan absoluta, la incompatibilidad es tan absoluta, que herejía implica pérdida de jurisdicción desde el vamos, ¿para qué una bula en 1559? Claro, a ver si yo entendí lo que usted está explicando. Evidentemente el hereje no tiene derecho a la jurisdicción, esto es una cuestión elemental. Sí. Porque hay la incompatibilidad entre fe y herejía, precisamente. Pero para determinar que una persona es hereje y que no debe ocupar esa jurisdicción, la Iglesia establece un procedimiento, que es el que da acá Pablo IV, al cabo del cual recién se va a separar absolutamente el hereje de la jurisdicción. Si es así. Que la va a perder. La va a perder. Está eso, pero está también, porque podría ser, ¿no es cierto?, de que por el mero hecho de incurrir en la herejía, ipso facto, incurriese en la deposición. Claro. Pero la Iglesia establece un procedimiento. Hoy por hoy. Serie de medidas. No. En la bula no establece ese procedimiento. Correcto. El parágrafo 3 de la bula dice que no. Por el solo hecho de incurrir en la herejía, pierde la jurisdicción. Eso es lo que justamente analiza la bula. Y que, sanciona la bula en el parágrafo 3. Eso cambia con el Código de 1917 y queda sin efecto la ausencia de procedimiento que establecía la bula de Pablo IV. Exactamente. Bien. Entonces, por eso vamos increyendo. Entonces, la incompatibilidad entre jurisdicción y herejía no es absoluta. Por lo tanto, las medidas pueden ser diversas. Pablo IV, juzgando la peligrosidad de su época y demás, estableció esas medidas, pero San Pío X, como vamos a ver, juzgó que las medidas debían ser otras. Si es más prudente, menos prudente, yo no entro en eso. Es decir, yo sí entro, pero quiero que quede claro, ¿no es cierto? A cada uno le queda por juzgar si lo que hizo San Pío X es prudente, no es prudente, es más prudente, menos prudente, pero no se puede decir que no existe. Claro. Y que no está vigente. Entonces, vemos que está esa incompatibilidad, eso es fundamental a que nos quede en la cabecita, ¿no es cierto? Entonces, no solamente un hereje no tiene derecho a la jurisdicción, sino que compromete su jurisdicción. A punto tal que llegado un límite X, la pierde. O hay que hacérsela perder. Pero mientras tanto, goza de esa jurisdicción y todos sus actos de jurisdicción son válidos, como vamos a ver inmediatamente después. Entonces, cuarto punto. La incompatibilidad entre jurisdicción y herejía no es absoluta. Los cánones 2314 y 2264 muestran claramente que entre el momento en que un jerarca incurre en herejía y excomunión y el momento de su deposición por su superior, transcurre un tiempo en el cual sigue gozando de su jurisdicción. Eso es importantísimo.
Después vamos a analizar los cánones, pero por ejemplo, sin ir más lejos, si quieren, canon 2264, lo podemos leer. Es fundamental de tener en cuenta, dice por ejemplo el canon 2664. 2264. No lo tengo acá ahora, pero bueno, no importa. Lo está más abajo, después lo veremos, ¿no es cierto? Bueno. Pero 2665, es que la continuación, todo excomulgado no puede ejercer el derecho de elegir, presentar o nombrar. El canon 64 se refiere a los actos de jurisdicción. ¿Qué pasa con los actos de jurisdicción de un excomulgado? ¿Son válidos o son inválidos? Entonces, si la incompatibilidad entre jurisdicción y herejía es absoluta, el código tendría que decir que todos los actos de jurisdicción de un excomulgado son inválidos. No dice eso. Y lo mismo aquí en cuanto al derecho de elegir. Entonces es importante, ¿por qué? Porque la incompatibilidad entre jurisdicción y herejía no es absoluta. Los cánones 2314, 2664 muestran claramente que entre el momento en que un jerarca incurre en herejía y excomunión a causa de esa herejía, y el momento de su deposición por su superior, transcurre un tiempo más o menos largo en el cual sigue gozando de su jurisdicción. El canon 2314 habla claramente de que tiene que haber una primera y segunda admonición, y si no hay corrección del reo en este caso, debe ser depuesto. Eso es lo que dice el canon 2314. 2664. Los actos de jurisdicción, tanto de fuero interno como del externo, realizados por un excomulgado, son ilícitos. Y, si se ha pronunciado sentencia condenatoria o declaratoria, son también inválidos. Antes de la sentencia son válidos y aún lícitos si los solicitaron los fieles a tenor del canon 2261. Entonces, tenemos un excomulgado que goza de jurisdicción, o alguien que goza de jurisdicción cae en excomunión. ¿Qué pasa con sus actos de jurisdicción? En principio son ilícitos, o sea que él no debe poner actos de jurisdicción, de su jurisdicción. ¿Por qué? Porque está excomulgado. Si los pone, ¿qué pasa? Si todavía no se ha decretado contra él la sentencia declaratoria, son válidos. Yo lo lamento, pero... Y lo mismo pasa con el código, el canon 2314. El párrafo tercero de la bula de Pablo IV dice que, por el hecho de haber incurrido en la herejía, cae en excomunión y pierde la jurisdicción. Inmediatamente, ipso facto. Y por lo tanto, todos los actos de jurisdicción son inválidos. Porque desde ese mismo momento quedó sin efecto. Exactamente. No, es como si nunca hubiese tenido la jurisdicción. A partir de allí, chao. Ahora, vemos que no, que aquí media entre aquel acto y la definitiva deposición un tiempo en el cual debe ser considerado apto y vigente y con jurisdicción. Ahora, quien lo depone, ¿podría interponer como medida una retroactividad de esa norma y por lo tanto toda esa jurisdicción quedaría... De ninguna manera, justamente. Lo que justamente es todo el problema es que la gente no entiende, o no quiere entender, o no profundiza, no quiere profundizar, lo que es la jurisdicción. Entonces la jurisdicción no es en favor del jerarca, para que tenga más ribititos o menos ribititos, o más coloritos o menos coloritos en su sotana. Es para el bien de las almas. Entonces yo requiero un acto de jurisdicción de alguien. Si no la tiene, el acto es inválido, porque no tiene esa jurisdicción. Pero yo lo necesito, sea para confesarme, sea para lo que fuese, porque acto de jurisdicción es para muchas cosas. Entonces, en este caso, el excomulgado, el hereje, si perdió la jurisdicción, no la tiene, ese acto es inválido para mí.
pero yo lo necesito para mi alma. Entonces, más allá de su condición de hereje, más allá de su condición de excomulgado, si yo necesito de ese acto de jurisdicción y todavía la tiene, yo recurro a él. Por supuesto que si tengo otro, recurriré a otro. Pero incluso si recurro a él porque quiero recurrir a él, el acto va a ser válido. Y va a ser en provecho de mi alma. Se corre un riesgo de tener jerarcas, excomulgados y herejes, por supuesto. Pero el riesgo es mayor si no tenemos más jerarcas. Ninguno. Eso lo vamos a ir viendo. Bueno, Quinto punto. La bula podía ser abrogada. Llegó aquí el momento de repasar las breves pero importantes nociones que ya hemos dado sobre la naturaleza del derecho canónico. Ellas nos enseñan que cada canon apunta mucho más alto y no solamente a dirimir casos fácticos. El Código de Derecho Canónico no viene a abrogar o abolir el principio conforme al cual los electores elegibles del Romano Pontífice deben ser íntegros custodios de la fe, sino a legislar sobre el momento y el modo en que, en virtud de ese principio, la legitimidad asumida se pierde o no puede conservarse o simplemente no puede ser asumida. Se trata de una cuestión de prudencia. Paulo IV quiere evitar el peligro de los prelados herejes, pero su modo de evitarlo entrañaba otro peligro, el de poner en duda todas las elecciones y todas las jurisdicciones. San Pío X, Benedicto XV o Pío XII pudieron haber juzgado que el peligro de una tal duda era peor que el de permitir, por un tiempo y mientras la autoridad legítima diera sentencia condenatoria o declaratoria, gozar de jurisdicción a un hereje. Por lo cual, sin negar la doctrina ni ningún principio fundamental, pudieron válida y legítimamente modificar la ley. Ese punto quinto es capital. No sé si requiere explicaciones. Está claro que la bula de Pablo IV establece una modalidad sumamente rígida para con los herejes, porque automáticamente les declara que han perdido la jurisdicción. Lo atemperan los pontífices que menciona acá el pasaje más adelante al establecer la modalidad o el procedimiento para decretar, y lo tienen que decretar formalmente, que determinada persona sospechada o acusada de herejía efectivamente lo es y pierde la jurisdicción. Uh-huh. Eso es lo que significa esto, es decir, que por eso es que los San Pío X, Benedicto XV y Pío XII pudieron modificar la bula o abrogar en el procedimiento establecido en la bula de Pablo IV. Uh-huh. Bueno, yo quiero que quede claro, ¿no es cierto?, que yo no sostengo, o que pretendo, que los herejes tengan jurisdicción. No, porque yo he leído tantas tonterías, ¿no es cierto? Y además de lo que vamos diciendo, uno puede, como hacen expertos, ¿no es cierto?, hoy por hoy con toda la técnica, tomar una frasecita, no solamente escrita, sino incluso hablada. Entonces el padre Seriani quiere que los herejes tengan jurisdicción. No. Yo lo lamento, el tema es que, según el derecho canónico y según la teología católica, hay herejes que gozan de jurisdicción, porque la incompatibilidad no es absoluta. Entonces eso es lo que yo quiero que quede claro. Claro. Entonces yo no favorezco, ni quiero favorecer, ni propongo que los herejes gocen de jurisdicción. Yo lo único que digo, según la doctrina católica, no se puede decir de manera taxativa, absoluta, perentoria, que todo hereje, de ninguna manera, en forma totalmente absoluta, no goza de jurisdicción. Eso es falso. Ya Correcto. Lo vamos a ver. Entonces, el Código de Derecho Canónico considera todas las cuestiones incluidas en la bula, aunque no de la misma manera. Salvaguarda la doctrina y la connaturalidad del vínculo fe-jerarquía, pero no de igual modo. La bula de Paulo IV, cum ex apostolatus officio, no solo constituye una fuente de conocimiento del derecho canónico,
al igual que el motu propio de San Pío V Intermultiplices, sino que figura entre las fuentes del Código de Derecho Canónico promulgado en 1917. En efecto, en la obra del cardenal Gasparri, Codicis Iuris Canonici Fontes, se la incluye bajo el número 94. Cabe aclarar que en esta obra no figura el motu propio de San Pío V. Ya lo dijimos antes, usted no estaba, tampoco figura en ese número 94 los últimos 3 parágrafos de la bula de Pablo IV. Ajá. Octavo, noveno y décimo, si bien son de forma, pero no figuran. Correcto. Como ejemplo de la importancia que esto tiene en relación al tema que tratamos y a la distinción, separación que algunos hacen entre doctrina y disciplina, señalamos que algunos cánones tienen como fuente, entre otros documentos, la bula que nos ocupa. Entonces vamos rápidamente, vamos a ver eso, no nos vamos a detener. O sea, hay algunos cánones, o sea, en una edición anotada del Código de Derecho Canónico, Sí. uno puede ver a pie de página cuáles son las fuentes de cada canon, si las tiene. Correcto. Entonces, yo voy diciendo los cánones y usted va a ir diciendo los parágrafos de la bula. Para el canon 167. El parágrafo 5 de la bula. Cuando digo el parágrafo 5 de la bula, lo digo yo, lo dice esta edición anotada, quiere decir que el canon 167 tiene solamente, exclusivamente, el parágrafo 5 de la bula. Correcto. No el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. No, solamente el 5. Bien. Para el canon 188... Los parágrafos 3º y 6º de la bula. Bueno, es muy importante, por ejemplo, ya lo veremos el viernes, Dios mediante, pero parágrafo 3º y 6º de la bula no incluyen al Papa canónico. Ajá. No incluyen al Papa canónico. Entonces no se puede aplicar el canon 188 en virtud de la bula para el Papa canónico, porque el parágrafo 3º y 6º de la bula no habla del Papa canónico. Bien. Canon 218. El parágrafo 1 de la bula. 377. El parágrafo 5. En 1435. Los parágrafos 4 y 6º de la bula. En 1556. El parágrafo 1. En 1657. El 5º parágrafo. En 1757. El mismo 5º parágrafo. 2198. El parágrafo 7. El 2207. Ningún parágrafo de la bula señala con especificidad este canon. Yo considero, me parece, que es el parágrafo 3º, pero no me puedo arriesgar a ponerlo, evidentemente, pero por el tema que trata pienso que es el parágrafo 3º. El 2209. El 5º de la bula. El 2264. El mismo 5º parágrafo. El 2294. También el 5º parágrafo. 2314. Los parágrafos 2º, 3º y 6º de la bula. Ese es el canon que habla de los herejes, apóstatas, cismáticos, etcétera. Parágrafos 2º, 3º y 6º. Una vez más señalo, no está allí el Papa canónico. 2316. El 5º parágrafo de la bula. Después tendrán ahí para leer en forma inversa, o sea, los parágrafos de la bula y cuáles son los cánones que incluyen. Y bueno, vemos que es el parágrafo 5 el que está más citado. Sí, el que más cánones fundamenta. Exactamente. Y para el 2207, bueno, que no hay ninguno, yo pongo ahí, pienso que es el 3º. Correcto. Entonces, como vemos, el Código de Derecho Canónico legisla sobre las elecciones para los oficios eclesiásticos, incluyendo el sumo pontificado, así como también sobre la cesación de esos oficios, la pérdida de la jurisdicción eclesiástica y las penas y sanciones contra los que incurren en crímenes opuestos a la fe y a la unidad de la Iglesia. Son todos esos 15 cánones que hemos ido viendo, donde tienen, yo puse solamente en el texto, la parte del canon que se refiere a la bula. El resto de los cánones, por cuestiones de espacio, no lo puse, y aparte para no complicar la lectura, sobre todo de los que no saben, lo que no está incluido, yo lo puse entre paréntesis, puntos suspensivos, sabiendo que, bueno, el que quiere completar qué es lo que dice el canon, que vaya y se fije. Claro. Pero entonces, todos esos cánones hablan de las elecciones de los oficios eclesiásticos, incluyendo el del sumo pontificado, así como también sobre la cesación de esos oficios,
la pérdida de la jurisdicción eclesiástica, las penas, sanciones contra los que incurren en crímenes, etcétera. Ya vamos a analizar todo esto en la tercera parte, o sea, mañana, si Dios quiere. Bien. Pero entonces, ¿cuál es la importancia del Código del año 17? La Santa Sede, tanto en los concilios ecuménicos como fuera de ellos, jamás ha dejado de promover la disciplina eclesiástica por medio de leyes. Pero por excelentes y sabias que sean, estas leyes no pueden producir el efecto deseado si no se las conoce, y no pueden generalmente ser bien conocidas si andan dispersas. De aquí la necesidad de coleccionarlas o codificarlas. Bueno, todo eso fue un trabajo fundamental de San Pío X. Yo ahora vamos a saltear gran parte de lo que yo escribí, lo dejo simplemente va a ser publicado, ¿no es cierto? Pero San Pío X hizo un trabajo enorme que llevó más de 10 años. No solamente intervino la comisión de cardenales que él mismo presidía las sesiones. Habitualmente San Pío X asistía a las sesiones esas, sino que después intervinieron todos los obispos del mundo en reiteradas oportunidades. 13 años de estudio, la potestad de 2 pontífices, San Pío X y Benedicto XV, de todos los obispos del mundo. Si todo esto no son suficientes para esclarecer las dudas sobre un documento irreprochable en cuanto a la doctrina y en cuanto al modo de promulgar, bueno, ayúdeme a pensar, diría el padre Castellani. Pero para que no se nos objete con el mismo argumento, 2 pontífices, todos los obispos del mundo, para enfrentarnos con el Concilio Vaticano II y el Código de Derecho del año 83, aclaré un documento irreprochable en cuanto a la doctrina y el modo de promulgarse. Correcto. Llegamos ahora sí al análisis del Canon 6. Punto 8 de los que yo iba analizando, análisis del Canon 6. Puede ser que en algún lector permanezca la duda sobre la abrogación del documento de Pablo IV. Hemos dicho que ha sido expresamente incluido entre las fuentes del Código y que éste legisla sobre la misma materia. ¿Pero fue abrogada la bula por el Código de Derecho Canónico de 1917? Basta leer el Canon sexto del Código para comprobar que sí. Dice este Código. Dice este canon. El Código conserva en la mayoría de los casos la disciplina hasta ahora vigente, aunque no dejan de introducir oportunas variaciones. Por lo tanto, primero, quedan abrogadas todas las leyes, ya universales, ya particulares, que se opongan a las prescripciones de este Código, a no ser que acerca de las leyes particulares se prevenga otra cosa. Entonces quedan abrogadas todas las leyes ya universales, ya particulares, que se opongan a las prescripciones de este Código. Entonces, por ejemplo, si el Código no prevé más la deposición ipso facto y había un documento que preveía la deposición ipso facto, ¿qué pasa? Queda abrogado. A las leyes universales no le pone condición para no abrogarlas. A las particulares sí. O sea, dice las particulares, si está prevenido en el Código que se procede de otra manera, quedan vigentes. Sí, en vigencia. En cambio, las universales no, quedan todas totalmente abrogadas. Correcto. Es decir, quedan abrogadas todas las leyes ya universales, en cuanto se ponen al Código, que se opongan a las prescripciones de este Código. Correcto. Ahora bien, insisto, yo doy el caso concreto, deposición ipso facto. Está, por ejemplo, contemplado en el parágrafo 3 y 5 de la bula de Pablo IV. Sí. Código de Derecho Canónico del año 17, no existen más las deposiciones ipso facto. Luego, quedó abrogada porque esas deposiciones ipso facto quedaron abrogadas. Porque se oponen a las prescripciones del Código. Segundo punto del Canon 6. Los cánones que reproducen íntegramente el derecho antiguo deben evaluarse conforme a ese derecho y por lo tanto han de interpretarse según la doctrina de los autores de nota. Acá cabe una vez más la aclaración que en tal canon figure al pie de página de un código de derecho canónico anotado como fuente la bula de Pablo IV,
no quiere decir que reproduzca íntegramente eso que trae la bula. Si no está en el canon, tal cual está en la bula, no lo reproduce íntegramente. Tiene como fuente la bula, pero no necesariamente quiere decir que la bula sigue rigiendo tal como está redactada ella. Por lo tanto, el código en aquello que reproduce no íntegramente es el nuevo derecho y a ese hay que sujetarse. Eso queda claro con el punto primero, por eso es primero y este es segundo. Por eso digo, yo hago estas aclaraciones digamos, para ingenuos o para nenes de primer grado, porque, insisto, a veces la pasión, ¿no es cierto?, lleva, la bula aparece en el código, chau, lo que rige es la bula. No, para eso está el canon y no es uno de los últimos, es uno de los 7 cánones preliminares que justamente abarcan todo, ¿no es cierto?, de cómo debe interpretarse el código. Y el derecho, en última instancia. Es decir, es el que pone en funcionamiento la interpretación y el criterio que hay que adoptar frente al derecho sancionado por el Benedicto XV. Entonces, los cánones que reproducen íntegramente el derecho antiguo deben evaluarse conforme a ese derecho antiguo. Y por lo tanto, ha de interpretarse según la doctrina de los autores de nota de aquel entonces. Claro. Tercero, los cánones que solo en parte concuerdan con derecho antiguo han de evaluarse conforme a este en la parte que con él convienen. Pero en aquella otra parte en que del mismo discrepan, se han de juzgar según su propio sentido. Es de sentido común, pero fíjense hasta qué punto hay que legislar, muy bien, ¿cierto? sí, lo va precisando muy bien el canon. Cuarto, en la duda de si alguna prescripción de los cánones discrepa del derecho antiguo, no hay que separarse de este. Eso es fundamental también para los modernistas. Los modernistas dirían todo lo contrario. En la duda, no hay que separarse de lo moderno. Claro. No. Eso es el valor que el Código de Derecho Canónico da al derecho antiguo. Correcto. En cuanto a las penas de las que en el Código... Este punto quinto es muy importante. Porque habla de las penas. Bien. Entonces, estamos hablando de deposición, pérdida de jurisdicción, son penas, excomuniones, etcétera. Bien. En cuanto a las penas de las que en el Código no se hace mención alguna, sean espirituales o temporales, medicinales o las llamadas vindicativas, late o ferende sentencie, deben darse por abrogadas todas ellas. Entonces, si no se hace mención en el Código, deben darse por abrogadas. Ahora bien, tales y cuales penas que figuraban en la bula no aparecen en el Código, luego deben darse por abrogadas. Claro, correcto. Y sexto, si algunas de las demás leyes disciplinares que hasta ahora se hallaban vigentes no se contienen ni explícita ni implícitamente en el Código, ha de afirmarse de ellas que perdieron todo su valor, si no es que se hallan en los libros litúrgicos aprobados o son leyes de derecho divino, ya positivo, ya natural. Bueno, eso es el canon número 6, que hay que releerlo, meditarlo, tenerlo en cuenta antes de sacar conclusiones apresuradas. Ahí vemos que hay verdadera sabiduría, que hay claridad, que hay precisión, nada queda al azar, etcétera. Sí, entonces es el que establece además el verdadero vínculo entre el Código y el derecho anterior. Y le da toda su fuerza al Código. Claro. Paulo IV, en su bula, comienza por reafirmar todas las condenas anteriores contra herejes y cismáticos. Todas y cada una de las sentencias, censuras y castigos establecidos y promulgados, dice en el parágrafo 2. En los siguientes parágrafos 3, 4, 5 y 6, completa las medidas canónicas que cierran el paso a la herejía, depone, inhabilita, invalida, etc. Ya lo hemos visto al analizar la bula. Se trata pues de leyes universales, de penas espirituales y temporales, medicinales y vindicativas, disciplinares. Estamos de lleno en el canon 6. Rogamos que se tenga la diligencia de comparar las medidas tomadas por Paulo IV en su bula
y las disposiciones del Canon 6 del Código de Derecho Canónico, así como también la de leer las nociones previas sobre la naturaleza del derecho canónico que ya hemos mencionado antes y están en este trabajo que publicaremos, Dios mediante, esta tarde o mañana, junto con este audio de esta primera parte del especial. De ahí la importancia, por más que sea tedioso, esas nociones del derecho canónico y demás, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta si uno quiere hablar de esto. Pero yo no puedo ponerme a hablar con alguien que no quiere tener en cuenta estas cosas. Es imposible. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas. Bien. Las leyes antiguas tienen actualmente validez tan solo por su inserción en el código. Véanse el motu proprio Ardum Sane Munus de San Pío X, del 19 de marzo de 1904, y la Constitución Providentísima Mater de Benedicto XV, del 27 de mayo de 1917, por la cual fue promulgado el Código. Aunque se pierde un poco de tiempo, vale la pena leer ahora en este momento lo que escribió Benedicto XV. Tengamos en cuenta que es una constitución apostólica por la cual se promulga el Código de Derecho Canónico, que fundamentalmente durante 10 años fue el trabajo de San Pío X. Entonces, ¿qué decía Benedicto XV? Así pues, invocando el auxilio de la gracia divina, contando con la autoridad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, de motu proprio, con conocimiento cierto y en virtud de la plenitud de la potestad apostólica de que estamos investidos, por esta nuestra Constitución, que queremos esté siempre en vigor, promulgamos el presente código, tal cual está ordenado, y decretamos y mandamos que en adelante tenga fuerza de ley en toda la Iglesia, y lo encomendamos a vuestra custodia y vigilancia para que sea observado. Mas para que todos aquellos a quienes corresponde puedan conocer bien los preceptos de este código antes de ser aplicados, decretamos y mandamos que empiecen a tener fuerza de obligar el día de Pentecostés, y no antes, del año próximo venidero, esto es, el día 19 de mayo de 1918, sin que obsten cualesquiera ordenaciones, constituciones, privilegios, aunque sean dignos de mención especial e individual, cualesquiera costumbres aún inmemoriales y otras cosas cualesquiera en contra. A nadie, pues, le será lícito infringir u oponerse temerariamente a esta página de nuestra Constitución, ordenación, limitación, supresión, derogación y voluntad de cualquier modo expresada. Si alguno tuviere la osadía de intentarlo, sepa que incurrirá en la indignación de Dios Todopoderoso y de sus santos apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma, junto a San Pedro, en la festividad de Pentecostés del año 1917, tercero de nuestro pontificado. Veamos que el tenor de esas palabras es exactamente el mismo de un Pablo IV, un San Pío V, sí, para la bula Cumes Apostolos Officio, la bula Quo Primum Tempore. El Canon 6 sienta como principio general que el código por lo común conserva la disciplina vigente al tiempo de su promulgación, aunque introduce las modificaciones que considera oportunas. Por eso hace aclaraciones particulares. A. Tiene el código carácter de compilación posterior, que abroga todas las leyes anteriores a él que le son opuestas, y no sólo las generales, si no están reservadas en los cánones que preceden, sino también las particulares, no reservadas expresamente o en los cánones anteriores o en algunos de los otros. B. Las antiguas fuentes dejan de serlo y se convierten en normas de interpretación. Número 2. Punto C. Se destaca y determina el valor y la importancia interpretativa de estas fuentes antiguas con relación a la nueva ley, en función del principio de derecho según el cual la corrección de éste es odiosa. También se determina la importancia, la de los autores que las interpretan rectamente. En caso de duda, se ha de mantener la antigua interpretación. En el número 4 se trata de la duda
sobre la discrepancia positiva entre la antigua ley y la nueva, es decir, se duda sobre si la nueva ley establece otra cosa diferente que la antigua, y en esta duda es cuando no hay que separarse de la ley antigua. Si la duda sobre la discrepancia fuera meramente negativa, que tiene lugar cuando se duda si la ley antigua ha sido omitida en el código o se halla en él contenida implícitamente, se aplica el número 6 del presente canon. Punto D. Todas las penas que no se mencionan de modo alguno en el código quedan abrogadas. O sea, por el solo hecho de no mencionarlas. Claro. Por consiguiente, en lo referente a las penas es donde el código muestra más clara, amplia y radicalmente su carácter exclusivo. Recuerdan lo que era exclusivo, lo hemos visto en las nociones de derecho canónico, y que el código era un código exclusivo. Este inciso es de tal importancia que pasarlo por alto constituiría una grave inadvertencia o un caso de ignorancia afectada. Según este inciso, quedan abrogadas por el Código todas las penas anteriormente establecidas por el derecho común, ya escrito, ya consuetudinario. Todas estas penas cesan si de ellas no se hace mención expresa, aunque no sean contrarias a la nueva disciplina canónica. Clarísimo. Si no está abrogada. Punto E. Todas las demás leyes disciplinares vigentes hasta ese momento y que no son mencionadas en el Código ni explícitas. Vean que dice, todas las demás leyes disciplinares. Estamos hablando de penas en el punto quinto del canon, ahora son las leyes disciplinares. Todas las demás leyes disciplinares vigentes hasta ese momento y que no son mencionadas en el Código, ni explícita ni implícitamente, se tienen por abrogadas, a no ser que se las halle en los libros litúrgicos o sean leyes de derecho divino. También aquí muestra el Código su carácter exclusivo, aunque no tanto como en el número anterior. ¿Por qué? Porque reserva los libros litúrgicos. Claro. El Código es una codificación exclusiva de carácter general. Por esta causa no solamente abroga todas las antiguas leyes contrarias, universales o particulares, sino que también abroga todas las leyes disciplinares universales, que sin serle contrarias, no se hallan en él mismo contenidas explícita ni implícitamente. Explícitamente se contienen en el Código la mayor parte de las leyes antiguas, como se afirma al principio del Canon 6, lo cual puede comprobarse compulsando las citas de los códigos anotados. Se hallan contenidas implícitamente en el Código aquellas leyes anteriores que se deducen directa e inmediatamente por estar en él incluidas como la conclusión en su premisa, la especie en el género, el efecto en la causa, la parte en el todo o como condición necesaria. Las leyes de derecho divino, sea natural, sea positivo, ni el Papa puede abrogarlas, ni se ha propuesto codificarlas, y así quedan siempre con el mismo valor que les es propio, tanto si se hallan dentro como fuera del Código. Digo yo que esta larga y enfadosa, pero necesaria explicación nos lleva a concluir inequívocamente que la bula de Pablo IV, como tal, en cuanto tal, ha sido abrogada. Pero no sucede lo mismo con toda su disciplina, siendo parte de ella incorporada al Código. Entonces, hay quienes prefieren decir que en este caso se trata de una derogación. Es donde yo digo que pongan el nombre que quieran. Sin embargo, teniendo en cuenta el canon sexto del Código de Derecho Canónico, considero que no puede haber lugar a ningún tipo de dudas. Bueno, si le parece, hacemos aquí una breve pausa y enseguida retomamos ya la parte final de este especial y las conclusiones, y preparamos ya el terreno para mañana y pasado aquí en los especiales de Radio Cristiandad Imperdible. Un tema importantísimo para todos aquellos que
están llevando adelante la batalla por la supervivencia de la tradición en todas partes del mundo. Agradecemos mucho a todos aquellos que están escuchando la radio en distintas partes, se están comunicando con nosotros. Muchas gracias a todos. Ya enseguida regresamos.